Yo soy el doctor Bufa, yo soy anestesiólogo, farmacólogo y hace varios años que doy el teórico de anestésicos generales en la cátedra. El tema de hoy lo voy a dividir en 3 videos, el primero de todos anestésicos locales, luego relajantes musculares y anestésicos generales. Lo voy a tratar de hacer lo más práctico y clínico posible para ir introduciendo la farmacología en el quehacer diario que ustedes van a ir desarrollando muchos de ustedes. Cuando ustedes terminen la carrera o estén en los últimos años, van a estar haciendo guardias en los hospitales, en algún servicio de emergencia, y se van a presentarles pacientes que van a venir, por ejemplo, un paciente que le haya mordido los brazos y algunos dedos de la mano y ustedes lo tengan que limpiar, una limpieza quirúrgica y suturar. Entonces van a utilizar anestésicos locales. Y yo, para estimularlos un poquito, ¿hay demandas con los anestésicos locales? ¿Los anestesiólogos tienen demandas con los anestésicos locales? Sí. Y hay 2 grandes grupos, o hay 2 grandes temas. Primero, que muchas veces el anestesiólogo o quien los inyecta a ustedes en la guardia no saben lo que están inyectando, porque no lo cargaron ustedes, porque le pidieron a alguien que les abra un frasco, una ampolla, y se los vuelque en un recipiente o dentro de la jeringa donde la van a administrar. Y ustedes no lo leyeron y la persona que se los está administrando o proveyendo tampoco los leyó, no prestó atención. Y algunas veces no son anestésicos locales. Y el otro tema son las complicaciones, que ustedes lo tienen que saber. No solamente qué complicaciones y efectos adversos tienen los anestésicos locales y la droga en particular que ustedes vayan a utilizar, sino cómo tratar esa complicación. Bueno, nos adentramos a la clase. Los anestésicos locales bloquean de manera reversible los potenciales de acción encargados de la conducción. Supónganse que viene este mismo paciente con mordeduras de un perro en el brazo. Es decir, ustedes van a tener receptores en la piel, una vía de conducción nerviosa que va a llevar esta sensibilidad o lo que capta estos receptores hacia la médula, donde hay otra neurona que lo lleva para discriminar que eso es dolor. Entonces, en alguna parte de este camino, desde el receptor hasta el sistema nervioso central, tienen que o van a utilizar anestésicos locales que son los encargados de bloquear los potenciales de acción. Bueno, un poquito de historia. A finales del siglo XIX, a finales de 1800, se descubrió de manera casual el primer anestésico local. ¿Y cuál era? La cocaína. La cocaína, que tiene propiedades anestésicas, por eso lo utilizamos, acciones estimulantes y acciones eufóricas. ¿Y qué es que tenga una acción eufórica? Es un sentimiento de bienestar, de felicidad, de excitación. Eso lo trae la cocaína. ¿Cómo clasificamos los anestésicos locales según su estructura química? En 2 grandes grupos, tipo éster y tipo amida. Cada uno se va a metabolizar por distintas vías. El tipo éster, en los cuales encontramos cocaína, procaína, tetracaína, no los utilizamos más estas drogas. Y son hidrolizadas por esterasas plasmáticas. Tipo amida, que son las que utilizamos fundamentalmente, las 3 primeras que voy a mencionar, la lidocaína, la bupivacaína, la ropivacaína. Y se metaboliza este grupo por las enzimas hepáticas. También está la levobupivacaína, la prilocaína, la etidocaína. Entonces tenemos 2 grupos con distinta estructura química que se metabolizan en distintos lugares. Propiedades físico-químicas de los anestésicos locales. Periodo de latencia. ¿Qué es el periodo de latencia? Un poco de farmacocinética. Es el tiempo en que tarda el anestésico desde que lo administramos hasta que haga su acción. Cuanto menor peso molecular, más rápido va a pasar las barreras y va a ejercer su acción. Eso es el periodo de latencia. Duración de acción. Y acá depende
de distintos factores, pero es importante que ustedes tengan, y es pregunta de examen, que la duración de acción no es igual a la vida media de una droga. Son dos conceptos distintos que lo tienen que tener en claro. La vida media es el tiempo en que tarda una droga en eliminarse el 50% de la concentración plasmática. Y la duración de acción es el tiempo en que la concentración del fármaco está por encima de la concentración mínima efectiva. Lo ideal es que esté también por abajo de la concentración máxima tolerada, porque si no vamos a tener toxicidad. Estábamos acá. Duración de acción va a depender de la capacidad vasodilatadora del vaso o vasoconstrictora. Cuanto más vasocontraídos estén los vasos alrededor del anestésico local, menor va a ser lo que se va a llevar el sistema sanguíneo para metabolizarlo, y también es lo que se lleva puede producir toxicidad. Y unión a proteínas plasmáticas también va a depender. Las proteínas plasmáticas tienen que tener presente que pueden estar libres o unidas a proteínas. Las libres van a ser las que van a producir el efecto farmacológico. También van a ser las que se van a metabolizar y eliminar. Y también van a ser las responsables de la toxicidad. Mientras que las están unidas a proteínas, actúan como depósitos o reservorio. Entonces, la unión a proteínas plasmáticas, las amidas, que son bases, ya se los voy adelantando, se unen a una glicoproteína alfa-1 ácida, que tiene gran afinidad, pero poca capacitancia. Y una vez que estas proteínas están unidas, se van a empezar a unir a la albúmina. Y por tercero tenemos la potencia, y la potencia va a estar determinada por la liposolubilidad, y ustedes ya saben qué es la liposolubilidad. Es la capacidad para que una molécula pase barreras. Y la liposolubilidad va a estar en relación inversa con el grado de ionización. Las bases, una vez que las administramos, vamos a ver que se van a dividir en dos grupos, ionizadas y no ionizadas. Las ionizadas no van a poder atravesar barrera, las no ionizadas van a atravesar barrera. Entonces, la liposolubilidad va a depender del grado de ionización. Cuanto más moléculas no estén ionizadas, más rápido va a pasar, más potencia va a tener esa droga. Los anestésicos locales se comercializan como sales de clorhidrato. Si ustedes tienen una pregunta en los trabajos prácticos de esto, ¿qué es un clorhidrato? Es un compuesto de ácido clorhídrico y una base. La base es el anestésico local. ¿Y esta propiedad para qué se hace? Para estabilizar los anestésicos locales tipo éster y de las catecolaminas que se agregan como vasoconstrictores. Y algo ya les mencioné. ¿Para qué usamos una catecolamina? La adrenalina, que ustedes ya la estudian en farmacodinamia y en adrenérgicos, para que produzcan una vasoconstricción y la droga esté más tiempo alrededor del nervio, más tiempo en biofase, que actúen más, que la duración de acción sea más prolongada. Entonces, los anestésicos locales actúan como bases débiles. Y sus pKs, si ustedes se acuerdan, es el pH en el cual una droga se encuentra al 50% en forma ionizada y el otro 50% en forma no ionizada, varía, va a estar el pK va a variar entre 8 y 9. El pK del fármaco y el pH del medio, porque ahora vamos a empezar a jugar, y ese paciente que vino con el brazo mordido, yo en un ratito les voy a comentar que el perro lo mordió hace 5 días, entonces esa herida va a estar infectada con un pH descendido. Y va a variar la cantidad ionizada y en forma libre, si el pH está descendido, a tener un pH normal. Entonces, los anestésicos locales actúan como bases
y a mayor pH, menor ionización. A menor pH, en la infección, mayor ionización. Y ahora lo vamos a ver. Y este gráfico que tenemos acá lo tienen que recordar. Yo se los voy a poner de vuelta en la siguiente. Normalmente el anestésico local se equilibra con rapidez una vez que lo inyectamos en los líquidos extracelulares. Una vez que se equilibran, nosotros estamos entre ácido y base, es una base. Vamos a estar en un pH, tiene un pK entre 8 y 9, un pH 7,35. Vamos a estar por este lado de este gráfico, es decir que tenemos toda esta proporción de droga en forma no ionizada. Entonces, esta cantidad de droga va a ser la que va a pasar barrera hacia el interior de la fibra. Y en el interior va a pasar lo mismo. Se va a equilibrar entre especies protonadas o ionizadas y no ionizadas. Y se requieren las ionizadas para que actúen dentro del canal de sodio y lo bloqueen. Entonces, administramos la droga, hay un equilibrio, pasan las no ionizadas, entra en el interior de la fibra o de la célula, se vuelve a equilibrar y son las ionizadas, en esta oportunidad, las que producen el efecto. Entonces, como dijimos, los anestésicos locales son bases débiles. A menor pH, mayor ionización. Entonces vino a la guardia un paciente que hace 5 días le mordió un perro y tiene la herida infectada. ¿Qué pasa cuando ustedes le inyectan el anestésico local? Vamos a estar en esta parte de la curva, es decir, que mayor cantidad de droga va a estar ionizada, que no va a pasar barrera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dos cosas. O le damos más droga para que esta porción del gráfico de droga no ionizada pase y haga su efecto, o alcalizamos el medio, le damos bicarbonato en el medio ácido. ¿Para qué? Para desplazar este gráfico a un pH más alto y para que pase más droga. Al pasar más droga, alcalizamos el medio y producimos el mecanismo de acción. Pero a veces no podemos, porque la infección es importante en el brazo. En ese caso, si inyectamos más droga, podemos producir toxicidad o tenemos que ir a hacer una anestesia regional más arriba en el brazo para dormir, en la axila, por ejemplo, para dormir todo el brazo. Buscamos otra posibilidad de anestesiar el brazo. Entonces les tiene que quedar en claro el mecanismo de acción. Entonces volvemos sobre el tema. Entonces, ¿qué hacen los anestésicos locales? Deprimen la propagación de los potenciales de acción de las fibras por la permeabilidad del ion sodio. Bloquean los canales de sodio voltaje dependientes. Entonces, disminuimos o bloqueamos el potencial de acción de la célula. Entonces, los anestésicos locales atraviesan estado no ionizado, la membrana, porque el mecanismo de acción es intracelular. Y en el interior los anestésicos se vuelven a equilibrar y solo la fracción ionizada va a ser la que va a actuar. ¿Dónde? En el canal de sodio. ¿Y qué va a producir? Va a bloquear la entrada de sodio para que no se produzca la despolarización. Y acá lo tenemos en una figura. Administramos el anestésico local que se va a equilibrar por el gráfico que ya vimos, según el pH del medio y el pK de la droga, en no ionizado y ionizado. Solamente el no ionizado atraviesa. Y dentro del interior se va a volver a equilibrar. Y en esta oportunidad el ionizado es el que actúa dentro del canal y es el que produce el bloqueo. Ese es el mecanismo de acción de los anestésicos locales. Tiene que quedar claro porque es pregunta de examen.
lo tienen que tener en claro. Mecanismo de acción del anestésico local. Entonces previenen la generación, lo vuelvo a mencionar, y van a bloquear la conducción al disminuir la permeabilidad o bloquear la permeabilidad de los canales de sodio voltaje dependientes. Entonces acá tenemos la neurona. Acá tendríamos la sensibilidad, la piel, que se cortó, se infectó, el perro lo mordió, va a captar de los receptores y va a llevar la información a través de un potencial de acción por su cuerpo hasta que se ponga en contacto con otra neurona. Así, hasta llegar al sistema nervioso central y que discrimine dolor. Dentro, a través de este canal, que va a tener nódulos de Ranvier entre la mielina, lugar donde van a estar los canales de sodio y se va a producir el potencial de acción, se va a equilibrar. El sodio va a dejar pasar cargas positivas al interior, que es negativo, y se va a generar el potencial de acción. Como es voltaje dependiente, cuando hay cargas positivas, pasa de un estado negativo la célula a un estado positivo, se van abriendo canales y va entrando sodio. Y así se va excitando y produciendo el potencial de acción. ¿Qué hacen el anestésico local? Entra al interior de la célula y bloquea el canal de sodio, no permitiendo la entrada de sodio. Pero para que esto suceda, tienen que bloquear como mínimo 3 nódulos de Ranvier. Como mínimo 3 nódulos de Ranvier. Y tenemos distintas fibras nerviosas. No todas las fibras nerviosas llevan la misma información y tienen la misma estructura. Hay fibras que llevan dolor, temperatura, que son motoras, que van a ser el que le va a dar el movimiento al músculo. Y los anestésicos locales no van a actuar en todas las fibras de la misma forma, o van a producir lo mismo. Es importante tener el concepto del nódulo de Ranvier, que va a aumentar la distancia dependiendo el tamaño o el grosor de las fibras nerviosas. Cuanto más diámetro tenga esta fibra nerviosa, más espaciados están los nódulos. Y yo les comenté que teníamos que bloquear un número fijo, más de 3. Entonces, cuanto más espaciados estén los nódulos, más droga tengo que administrar. Cuanto más chiquito estén los nódulos, con menos droga voy a bloquear. Pero si yo inyecto la misma cantidad, en uno lo voy a bloquear más fácil y en otro voy a tardar más. ¿Y qué es lo que voy a bloquear o qué va a desaparecer primero? En este orden, primero va a desaparecer el dolor. Entonces, según lo que ya les comenté, las fibras que llevan dolor van a ser las más pequeñas en diámetro. Luego la temperatura, el tacto, la presión profunda y la función motora. Entonces, las fibras nerviosas que llevan la función motora van a ser las más gruesas. Y acá tenemos una tabla que tenemos nosotros fibras A, B y C, dentro de las A, alfa, beta, gamma y delta. Y me gustaría que tengan dos conceptos. El diámetro de la fibra, que va a ir disminuyendo en esta figura o en este gráfico, y la velocidad de conducción, que va a ir disminuyendo. Entonces, en menores diámetros, menor velocidad de conducción. Y vemos las de menor diámetro, ¿qué función tienen? Dolor y temperatura. Dolor y temperatura. Y son las más sensibles al bloqueo. Dolor y temperatura. Y las menos sensibles, la parte motora. Eso nos tiene que quedar en claro porque de eso también hay una pregunta en las guías de trabajo práctico, que tienen que tener presente cuáles se bloquean primero. Vasoconstrictores. Yo les comenté que los anestésicos locales los podíamos administrar con vasoconstrictores. Ya les voy adelantando. Ustedes vieron que hay lidocaína, bupivacaína,
y ropivacaína, que son las que más utilizamos. La lidocaína la podemos administrar, lidocaína y lidocaína con epinefrina, bupivacaína y bupivacaína con epinefrina. ¿Y cuál es la función? Hacer una vasoconstricción y que la droga dure más. Entonces, la lidocaína, ¿cuánto en promedio su duración de acción? 2 horas. Cuando le administramos lidocaína con un vasoconstrictor con adrenalina, pasamos a 4 horas. La duracaína solita, 4 horas. Cuando se la administramos con adrenalina, pasamos a una duración de acción aproximadamente de 6 horas. Para que vean la función del vasoconstrictor dentro del anestésico local. Entonces, si vamos a hacer una cirugía que nos va a llevar 20 minutos en suturar o 1 hora en suturar, podemos utilizar lidocaína sin epinefrina o le podemos administrar con epinefrina, pero no vamos a utilizar duracaína con epinefrina porque la duración de acción de nuestra sutura va a durar 20 minutos, 1 hora. Y la idea es que el paciente se vaya sin que se vaya a casa una vez que la droga dejó de hacer su efecto. Así estamos seguros que no va a tener una toxicidad en su casa. Si es que es ambulatorio el paciente. Entonces, los vasoconstrictores, la duración de acción de un anestésico local es proporcional al tiempo durante el cual la droga se encuentra en contacto con el nervio, que está haciendo efecto. Y algunos preparados, como ya les comenté, tienen un vasoconstrictor, que es la adrenalina. Y la adrenalina tiene un efecto, lo hacemos porque tiene un efecto, y tiene 2 funciones. Disminuir el ritmo de absorción, porque vasocontrae son los receptores alfa 1, y me va a dar más tiempo en biofase, menor ritmo de metabolización, y eso disminuye su toxicidad general. Pero epa, si yo administro en músculo, tengo otros receptores beta 2, y los beta 2, la adrenalina, produce vasodilatación. ¿Y esto qué nos puede hacer? Nos puede producir una toxicidad por el anestésico depositado en el tejido muscular. Entonces esto también lo tienen que tener presente. ¿Dónde actúa la adrenalina? Que fue tema de otra clase de catecolinérgicos. La adrenalina va a actuar sobre receptores alfa y beta. En alfa 1 va a ser una vasoconstricción y en los beta 2 va a ser una vasodilatación. Cuidado con la toxicidad si yo le hago a nivel muscular una gran cantidad de anestésico local. Tienen que tenerlo presente. Pero le puedo hacer vasoconstrictores en cualquier parte anatómica. No. ¿Por qué? Porque en regiones anatómicas con limitada circulación colateral, por ejemplo, en el pabellón auricular, si le muerde una oreja, en los dedos, porque yo les dije que le había mordido la mano y algunos dedos, en el pene o en la nariz, si administramos anestésicos locales para suturarlo, porque le mordió un dedo con adrenalina, va a producir una vasoconstricción, la adrenalina, y nos va a llevar a una hipoxia irreversible, una necrosis tisular y gangrena. Por lo tanto, vuelvo a repetir, pabellón auricular, dedos, pene, nariz o pirámide nasal, está contraindicado su uso. Entonces, volvemos al principio, al ejemplo principio, estamos en una guardia y le pedimos a alguien que nos abra un anestésico local. Y si nosotros no vemos la etiqueta, no leemos la etiqueta, no estamos 100% seguros de que nos administró, si estamos haciéndole una sutura a este paciente que vino, que le mordió en la mano, en un dedo, y cuando le administremos en un dedo, no sabemos si nos administró lidocaína con epinefrina, porque no lo leímos. Y si le administramos un anestésico local con un vasoconstrictor, ¿qué puede producir? Hipoxia, necrosis y gangrena. Y se le cae el dedo. Simplemente porque no leímos
lo que le estamos administrando. Miren qué importante. Efectos adversos. Y esto también lo tienen que saber. Ustedes no pueden saber toda la farmacología de todas las drogas que existen, pero sí tienen la obligación de saber la droga que ustedes están administrando. Ustedes están por suturar a este paciente que vino con la mordedura y le van a utilizar un anestésico local. Pues bien, el que utilicen lo tienen que conocer y tienen que conocer la farmacocinética, la farmacodinámica, los efectos adversos y cómo tratar, si tenemos efectos adversos o complicaciones, cómo tratar estas complicaciones. Es responsabilidad nuestra. Entonces los efectos adversos los vamos a dividir en dos grupos para los anestésicos locales. Los que actúen los efectos adversos en el sistema nervioso central y en el sistema cardiovascular. Entonces, en el sistema nervioso central, ¿qué puede pasar? Hipoestesia perioral, gusto metálico, los labios y la lengua están adormecidos, desorientación, entorpecimiento de la lengua, habla incoherente. Entonces, a medida que nosotros estamos administrando o que después estamos suturando, si el paciente lo tenemos consciente, tenemos que tener presente de hablar, de estar pendientes si aparecen algunos de estos signos. O interrogarlo al paciente. ¿Siente algún gusto raro en la lengua, en la boca? Observamos si tiene sensaciones de sofoco, escalofríos, temblor. Si aumentamos la dosis y tenemos más toxicidad a nivel sistémico, podemos tener convulsiones tónico-clónicas y más tarde depresión respiratoria, pérdida de la conciencia, paro cardíaco y muerte. Y tenemos dos tipos, o pueden ustedes tener dos tipos de complicaciones, o presentárselas de dos formas distintas. Una, que nos da tiempo, que nosotros vamos a ir observando lentamente que va a ir apareciendo estas complicaciones. Que el paciente va a empezar con hablar en forma incoherente, después un poco de chuchos de frío, finalmente convulsiones. Es decir, al comienzo, esto nos va a dar tiempo. Distinto va a ser que nosotros tengamos, estemos en quirófano, con una cesárea, con una mujer que está de 9 meses y que le vamos a hacer una peridural, que es colocarle una gran cantidad de dosis en un solo espacio, en un solo lugar. La sentamos, ponemos una aguja a nivel regional, ahora vamos a ver más adelante, y le administramos en un solo lugar una gran cantidad de droga, 20-25 mililitros de un anestésico local. Siempre tenemos que aspirar para no administrarlo en forma intravenosa. Pero ¿qué pasa si no aspiramos? O si aspiramos se contrae el vaso y estamos convencidos de que no estamos en intravascular y administramos rápidamente la droga. No vamos a tener tiempo de observar una hipoestesia perioral, desorientación. Directamente la paciente va a convulsivar, dejar de respirar, pérdida de conciencia, paro respiratorio. Vamos rápidamente a estar en una fase de depresión, en una toxicidad grave. En uno nos daba tiempo porque íbamos administrando el anestésico local en los brazos, en la mano, en el otro brazo, nos va a ir dando tiempo que se va a ir absorbiendo lentamente y se va a ir intoxicando lentamente, y en el otro le administramos una gran cantidad de volumen en un solo lugar en forma intravenosa. Va a ser prácticamente instantáneo. Les dije que había dos, ahora volvemos sobre el tema, había dos sistemas, en sistema nervioso central y en sistema cardiovascular. ¿Y qué va a producir en el sistema cardiovascular? En bajas concentraciones tiene un efecto antiarrítmico los anestésicos locales. En una fase intermedia, bueno, vamos a ir observando alteraciones del electro. Por eso, y acá me tomo un tiempo, siempre, pero siempre, lean
el frasco ampolla que van a administrarle y conecten el paciente, monitoricen el paciente, estén donde estén. ¿Para qué? Para ver las alteraciones en el electrocardiograma. Tomen la presión. ¿Para qué? Para ver si hay una disminución de la presión arterial, una hipotensión. ¿Por qué? Porque así como bloqueamos los nervios que van desde la mano, desde la piel hasta el sistema nervioso central, también vamos a bloquear las fibras cardíacas. ¿Y qué eso nos va a traer? Alteraciones en el electro, que la debemos de ver, depresión de miocardio, disminución de la contractilidad, de la frecuencia cardíaca. Eso nos va a traer disminución del gasto cardíaco. Se va a hipotensar el paciente. Si le administramos más droga, hay una vasodilatación masiva con un shock, severa bradicardia, reducción de la contractilidad, arritmias ventriculares, colapso cardiovascular y muerte. Miren qué importante es monitorizar el paciente, porque podemos ir previendo lo que va a pasar. Ahora yo les adelanto que tengo dos drogas. Lidocaína, que yo sé que su efecto adverso es a nivel del sistema nervioso central, y bupivacaína, que yo sé que su efecto adverso es a nivel del sistema cardiovascular. Si yo tengo la posibilidad de elegir, que las tengo y generalmente ustedes la van a tener, de elegir la droga, tienen que elegir la droga en el cual el efecto adverso ustedes lo puedan manejar, o tenga menos morbimortalidad. ¿Y qué tiene menos morbimortalidad? Una complicación en el sistema nervioso central, una convulsión, que es una situación crítica, que tenemos, por ejemplo, una mamá que está de 9 meses y nosotros le hacemos un bolo de anestésico local en el espacio peridural y nos empieza a convulsivar, que esa misma mamá que nos hace un colapso cardiovascular. Las dos, si bien son críticas, pero es más fácil tratar la complicación del sistema cardiovascular. Entonces pensemos, complicaciones vamos a tener. Ustedes van a tener complicaciones si trabajan y si utilizan drogas. Van a tener complicaciones. Entonces prepárense y utilicen las drogas que ustedes sepan los efectos adversos, y si pueden elegir los efectos adversos de dos drogas, elijan las drogas que tienen menor morbimortalidad, y las que ustedes sepan tratar, las tienen que saber, y que sepan tratarlas más fáciles. Ahora vamos a ver el tratamiento más adelante de las convulsiones. Entonces, efectos adversos. ¿Es proporcional a qué? A la concentración que alcanza en circulación. Hay una que me va a ir dando tiempo y otra que no me va a dar tiempo. La mamá en quirófano, que yo le hago una dosis en un solo lugar y fue intravenosa, no me va a dar tiempo. Yo no veo dónde le administro el anestésico local, porque yo estoy viendo la piel. Yo presumo que no estoy en el intravascular, pero si yo aspiro y la vénula se colapsa, estoy convencido que no estoy en intravascular, le administro la droga y produzco una situación crítica. Entonces, el tratamiento. En el caso de las convulsiones, ¿qué hago? Control de las vías respiratorias y apoyo la respiración. Le doy oxígeno. Y aparte, para disminuir o cortar las convulsiones, benzodiazepinas o barbitúricos por vía intravenosa. Entonces, acá ya tenemos que tener dos cositas preparadas: oxígeno y drogas. Entonces, cuando voy a utilizar anestésicos locales, tengo que leer, conectar al paciente a un electro, a un saturómetro y a un tensiómetro. Tengo, antes que administrar la droga, tener preparado el oxígeno, o si le voy a potencialmente pasar drogas, tengo que tener preparado las benzodiazepinas, jeringas, porque una vez que tengo la convulsión, no puedo empezar a buscar que me traigan un tubo de oxígeno y diazepam,
pental sódico, que es un barbitúrico. Lo tengo que tener preparado, si no, el paciente se muere. Y en el caso del colapso cardiovascular, y ni les digo, tienen que tener preparado bombas de catecolaminas para empezar a revertir la hipotensión grave y la severa bradicardia. Y pedir auxilio rápidamente. Entonces, si yo puedo elegir entre una convulsión y un colapso cardiovascular, voy a elegir las drogas que tengan menos morbimortalidad, que me actúen sobre el sistema nervioso central. Y aparte de lo que mencionamos, si nosotros usamos tanto lidocaína con adrenalina o bupivacaína con adrenalina y lo inyectamos en forma inadvertida intravenosa, tengan presente los efectos adversos de la adrenalina. ¿Y cuáles son? La taquicardia, arritmias y fibrilación ventricular. Entonces, no solamente van a tener la complicación del anestésico local per se, sino de la adrenalina que ustedes se la administraron. Ahí ahora me pueden preguntar, ¿y cómo yo puedo estar seguro que no estoy en un vaso cuando administro? Yo lo aspiro, pero como usted dijo, se colapsó la vénula y estoy convencido. Si el paciente está conectado a un monitor y yo aspiro, no viene, le administro 3 o 4 centímetros de la preparación con adrenalina y veo en el monitor. Si veo un aumento de la frecuencia cardíaca que se me condice rápidamente con la administración, que yo la administro y enseguida veo en el monitor, pero es enseguida que veo en el monitor que hay un aumento de la frecuencia cardíaca en forma importante y puedo presuponer que estoy en el intravascular. Suspendo rápidamente mi procedimiento, saco la aguja, espero que baje la frecuencia cardíaca y busco... inyecto en otro lugar. Saco la aguja y lo inyecto a 1 o 2 centímetros del lugar donde había hecho la primera punción. Pero solamente lo van a poder ver si el paciente está conectado. Metabolismo. Metabolismo, que algo ya mencionamos. La toxicidad se relaciona con la absorción y la eliminación. Si más se me absorbe, menos se elimina, más droga tengo en el intravascular, más toxicidad tengo. Va a estar disminuida la absorción si uso un vasoconstrictor. Entonces, la droga libre ya lo mencionamos. Es la que se metaboliza, es la que actúa y es la responsable de la toxicidad. Y la que está unida a proteínas es la que me actúa como reserva. Y a medida que se me vaya metabolizando la libre, va a ir liberándose droga unida a proteínas. Tengan presente a qué proteínas va a estar unida una base a las glicoproteínas alfa-1 ácida. Y acá puedo jugar o hacerles alguna pregunta. ¿Qué pasa si el paciente está tomando o está medicado con una droga que se une o ya está unida con la glicoproteína alfa-1 ácida? Es decir, voy a empezar a competir y finalmente el resultado va a ser que voy a tener más droga libre. Otra pregunta, ¿qué pasa si este paciente que vino con las mordeduras tiene una insuficiencia hepática grave? No me va a sintetizar proteínas. Entonces voy a tener menos proteínas para que se una, para que me actúe como reserva y más droga libre que por un lado se me va a metabolizar más, pero por el otro lado me puede producir más toxicidad. Empezamos a pensar más ahora en el tratamiento, en los efectos adversos, en el metabolismo, en la farmacocinética y en la farmacodinámica. Metabolismo. Las amidas se metabolizan a nivel hepático, en citocromo P450, en las enzimas. Las esterasas a nivel plasmático. ¿Qué pasa a tener presente en las hepatopatías graves? Menor metabolismo, menor síntesis de proteínas. En un neonato, volvemos a quirófano, están ustedes haciéndole la anestesia a una embarazada, le hacen una peridural, que son 20-25 centímetros de anestésico local.
buscan el espacio peridural, aspiran, no viene nada, inyectan, justo cuando habían aspirado, se colapsó la vena, le inyectan todo el anestésico, que ustedes habían elegido que era lidocaína, que la lidocaína produce convulsiones. Instantáneamente, después de 10-20 segundos, la paciente empieza a convulsivar. Imagínense una paciente que le iban a hacer una cesárea sana, con un bebito que sano, está convulsivando arriba de una mesa quirúrgica. Entonces, ustedes tiene que estar monitorizada, como les dije, tienen que tener todo preparado. Es una situación crítica, seguramente que el cirujano se va a desesperar. Esto nos pasa a todos los que trabajamos, todos los que hacemos cesáreas, todos los que hacemos partos, todos los que utilizamos anestésicos locales. Pasa. El cirujano se desespera y quiere sacar el bebé lo más rápido posible. Rápidamente la paciente está inconsciente, mientras el anestesiólogo está dado vuelta junto con algún ayudante, tratando de pasarle benzodiazepinas y dándole oxígeno por la depresión respiratoria. El cirujano saca el bebé para salvarle, entre comillas, la vida a este recién nacido. Y así como pasó el anestésico local, todas las barreras hasta llegar al sistema nervioso central, a la mamá y producir las convulsiones, cuando corte el cordón umbilical, el anestésico local va a estar en el recién nacido. ¿Y qué va a producir en el recién nacido? Lo mismo que produjo la mamá, las convulsiones. Entonces vamos a tener una mamá intubada, en coma, farmacológico, un recién nacido que haya tenido convulsiones, un recién nacido en convulsiones porque tiene la misma droga, que tenemos que hacer el mismo tratamiento, hacerle benzodiazepinas e intubarlo. Pero ahora tenemos una diferencia, el recién nacido tiene una deficiencia de producción de enzimas y proteínas hepáticas, no tiene enzimas maduras el neonato. Ténganlo presente. Entonces tienen una situación gravísima. Tienen un recién nacido con anestésico, intoxicado con anestésicos locales, que no tiene enzimas propias porque tiene una insuficiencia hepática por la edad, porque está recién nacido, para empezar a metabolizar el anestésico local que le dimos a la madre. Y por el último, la disminución del gasto cardíaco lentifica la llegada de compuestos amídicos al hígado. Ténganlo presente. Pregunta en la guía, ahora al final, algo les van a mencionar de la insuficiencia cardíaca. Reduce su metabolismo y prolonga la vida media de las drogas. La próxima. Y bueno, y ahí terminamos las generalidades. Y ahora vamos a ver 3 o 4 drogas. La cocaína la menciono porque fue la primera droga. Es un éster, el resto que son amidas, propiedades anestésicas locales, igual que el grupo farmacológico que estamos viendo. Produce vasoconstricción local. ¿Por qué? Por inhibición de la recaptación de noradrenalina. Lo vieron en la clase de catecolaminérgicas. Propiedades eufóricas. ¿Por qué se da? Por inhibición de la recaptación de catecolaminas, pero en particular la dopamina en el sistema nervioso central. No lo utilizamos ¿por qué? Por el potencial de abuso. Y antes se utilizaba en forma tópica en las vías respiratorias superiores. Lidocaína es la de mayor uso. Es una amida, inicio rápido. Con adrenalina disminuye su velocidad de absorción y su toxicidad, pero prolonga. Dijimos, de 2 horas pasamos a 4 horas. Se metaboliza a nivel hepático y esto es importante. Cada vez que ustedes administren lidocaína, tengan presente qué puede pasar. Hipoestesia perioral, zumbidos, mareos, gusto metálico, fasciculaciones, convulsión, depresión respiratoria, paro y muerte. Tengan presente, si el paciente está despierto, tengan presente y también sean conscientes de la cantidad de droga que le están administrando. Bupivacaína es una amida del mismo grupo, es más prolongada su acción que la lidocaína, tiene un bloqueo más sensitivo que motor, es útil en trabajo de parto. Ustedes están en quirófano,
son anestesiólogos y tienen un trabajo de parto, una mamá que tiene dolor y tiene que dar a luz un bebito. Entonces, si le hacemos un bloqueo, una peridural con una droga que le saque el dolor, pero le saque la fuerza muscular para hacer fuerza, para sacar ese chico vía vaginal, y utilizamos una droga que me va a bloquear las fibras motoras, esa mamá no va a tener dolor y no va a poder hacer fuerza cuando la partera le diga que haga fuerza. Entonces van a ser más frecuente el uso de forceps en esos casos. Ténganlo presente. Para eso se utiliza la bupivacaína, que no bloquea más lo sensitivo que lo motor. Bloquea que la mamá no tenga dolor, pero que pueda empujar para sacar ese chico vía vaginal. Y también lo podemos dar en posoperatorio para la analgesia posoperatoria. Pero EPA es más cardiotóxica que la lidocaína. Da arritmias ventriculares y depresión miocárdica grave, que es mucho más difícil de tratar la cardiotoxicidad que la toxicidad en el sistema nervioso central. Por eso les dije, si pueden elegir el anestésico, elijan lo que menos morbimortalidad tiene sus complicaciones. Y su gravedad se incrementa cuando hipoxemia, hipercapnia y acidosis. ¿Y cuándo tengo hipoxemia, hipercapnia y acidosis todo junto? Cuando hay una depresión respiratoria, cuando hay un paro cardíaco, cuando hay un shock cardiogénico, hay hipoxemia. La hipoxemia es disminución de oxígeno en sangre, hipercapnia es un aumento de dióxido de carbono en sangre y eso me va a llevar a una acidosis. Y es mucho más difícil de tratar a ese paciente. Ropivacaína, la última droga. La toxicidad cardíaca de la bupivacaína generó un interés en buscar un anestésico de larga duración, porque la bupivacaína podía durar hasta 6 horas, que fuera menos tóxico que la bupivacaína. Y se sintetizó la ropivacaína, que también es del grupo amida y comparte su metabolismo. Tipos de anestesia local que podemos utilizar: tópica o de superficie, infiltración local o subcutánea, bloqueo nervioso en un plexo o sobre un nervio, bloqueo regional en el sistema nervioso central, epidural o subaracnoidea. Y acá ya estamos terminando. En forma tópica, unas gotas, ustedes van a una guardia porque tienen una úlcera con una gran sensación, un gran dolor y se les inyecta anestésico en forma tópica. Si ustedes van a sacarse un nebus, una verruga, se les pasa una crema con un anestésico local para sacar la verruga. En forma local o con infiltración subcutánea, ustedes tienen un tumor, un nebus, este paciente que vino con mordedura de perro, entonces rodeamos el lugar donde vamos a suturar o a cortar para bloquear las fibras que van a llevar la información desde la herida al sistema nervioso central, la infiltración subcutánea. Los bloqueos: bloqueo nervioso dentro de un plexo o dentro de un paquete. Y miren, nosotros, este es el bloqueo axilar, para todo lo que se duerma desde la axila hacia la mano. Nosotros inyectamos un gran volumen en un pequeño espacio, que acá está vena, arteria y nervio. Pero epa, ¿cómo yo sé que no estoy dentro de un vaso? Dentro de la arteria aspiro y sale sangre. Dentro de la vena puedo aspirar y se colapsa. Estoy prácticamente todo muy juntito. Ese es el peligro que tenemos y lo que tenemos que tener presente. Entonces tengo que aprovechar la adrenalina, tener el paciente monitorizado y hacer una pequeña dosis. Si veo que la frecuencia cardíaca rápidamente aumenta y estoy en lo intravascular, suspendo este procedimiento. Y para eso, esto es miembro inferior, y para eso, ¿de qué me valgo? De la ecografía actualmente y de la estimulación neurológica. Y de la ecografía y de la neuroestimulación. Bloqueo regional. La peridural o
o el bloqueo subaracnoideo. Lo puedo hacer sentado o acostado, pongo una aguja de grueso calibre, buscando las raíces nerviosas, para bloquear las raíces nerviosas. Puede ser en un parto, en una cesárea, en una cirugía de abdomen inferior o de miembros inferiores. ¿Y dónde voy? Voy a un espacio que se llama espacio peridural antes de la cola de caballo. Y le puedo poner un catéter si el procedimiento va a durar mucho tiempo. Entonces le administro una droga, la cirugía dura 6 horas o el parto dura 6 horas y le voy administrando droga a medida que se vaya metabolizando. Y esto lo puse intencionalmente por esta diapositiva. En las partos o en las cesáreas, cuando nosotros administramos, muchas mamás tienen miedo de quedar paralíticas o que haya una lesión de la médula. Pero miren dónde termina la médula. Nosotros hacemos la peridural acá abajo, en el E5, el E4, que está la cola de caballo. Aunque la mamá se mueva o nosotros no nos demos cuenta y sigamos introduciendo una aguja, no vamos a producir ninguna lesión. Mientras si nosotros hacemos la punción peridural más arriba, más superior a la altura de la médula, o la mamá se mueve, o nosotros no nos dimos cuenta y seguimos introduciendo la aguja y podemos perforar, podemos lastimar en forma irreversible la médula con secuelas irreversibles. Entonces por eso lo hacemos más abajo, en la cola de caballo, que aunque nos pasemos y entremos en este espacio, no producimos ningún daño porque es la cola de caballo. Entra con la aguja, pero va separando las fibras nerviosas. Y esta es una aguja que busca un espacio y hay agujas que por dentro tienen otra aguja más finita que llega más adentro. Uno llega al espacio peridural, la gruesa, y otro llega al espacio subaracnoideo, la más finita. Es decir, que podemos buscar el espacio peridural, poner un catéter, pero si queremos más analgesia por algún tipo puntual de cirugía que no viene al caso, introducimos otra aguja que vaya directamente a buscar líquido cefalorraquídeo en este espacio que está bañando la cola de caballo. Bueno, y acá ya terminamos. Y como conclusión, yo quiero dejar en claro 3 cosas. 1, cuando usen anestésicos locales, siempre lean ustedes, pidan de leer ustedes la ampolla o el frasco ampolla que van a administrar. Que no lo lea otro, porque si tienen alguna complicación, que sea culpa de ustedes, no de alguien que les pasó la medicación. Tengan presente la droga que van a utilizar y sepan la farmacología de la droga y los efectos adversos que pueda tener. Y sepan tratar los efectos adversos de la droga que están utilizando. Y si saben la droga, saben los efectos que pueden suceder, tengan preparado todos los mecanismos, todas las otras drogas que van a utilizar si tienen una complicación, porque no les da tiempo. La paciente empieza a convulsivar prácticamente a los 20 segundos que ustedes le administraron. Tienen que darse vuelta y tener preparado. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier duda me pueden hacerlo a mi mail o al mail o a la pregunta en el campus, que seguramente que yo se las voy a responder. Bueno, muchas gracias por su atención.